Estamos prendiendo la grabación. Buenos días a todos. Es, eh, es el verano. eh, estamos ya en verano, viernes 13, y tengo mi primera gripe del verano. Entonces, si mi voz suena un poquito rara, por favor, el culpable es mi hijo Ryan. Tenemos muchísimo tema que tratar en el día de hoy. Tenemos muchísimas de estas cosas que han tenido gran cobertura por los medios en nuestro estado, y todo el mundo está hablando de cómo vamos a ser reembolsados, cuáles son los cortes de Medicaid, cuál es el impacto de todo esto en la salud rural en Wisconsin, en los mercados. Entonces, nosotros sabemos que estos cortes de Medicaid van a impactar desproporcionadamente a los hospitales y las clínicas de salud rurales. Entonces, obviamente, esto es un impacto en gran cantidad de porción en nuestro estado. La persona que fue que a la cual le preguntaron con respecto a todos estos asuntos, está particularmente en el condado de Adams, y obviamente esta persona dijo que en el condado de Adams, en Wisconsin, el 72% de las personas receptoras de cuidado de salud lo reciben a través de Medicare. Entonces, obviamente, personas que no tienen Medicare van a tener Medicaid, y entonces, obviamente, hay muchísimos menos recursos de pago en estos hospitales rurales. Entonces, hay un asunto de Wisconsin muy importante con respecto de cómo vamos a apoyar a nuestros proveedores de salud en las áreas rurales. Y obviamente la primera respuesta siempre es Medicaid. Nuestro director de Medicaid ha estado afuera en Wisconsin. Muchísimos de ustedes pueden que lo hayan escuchado en reuniones o lo hayan escuchado en sus entrevistas en los medios públicos de radio en Wisconsin. Y estamos en este momento haciendo gran cantidad de conciencia intensiva con respecto a cómo vamos a continuar reembolsando con Medicaid, que es nuestro único recurso de pago a todos nuestros trabajadores que atienden a todos nuestros miembros discapacitados. El Departamento de Salud acaba de publicar un análisis esta semana con respecto a las provisiones en el presupuesto del Congreso, y cómo este presupuesto del Congreso de los Estados Unidos va a afectar específicamente a las personas en Wisconsin, y este impacto muy grande y más general. Entonces, con respecto al mandato de, por favor, pruebe que usted está trabajando o que usted está buscando trabajo. En ese momento, 200,000 personas, obviamente, no están. 63% de estos individuos que están recibiendo este cubrimiento no tienen las suficientes horas de envolvimiento o trabajo comunitario o trabajo común y corriente, y obviamente estarían a peligro y en riesgo de perder este cubrimiento. Entonces tenemos que analizar cuáles son los requerimientos de trabajo o compromiso comunitario, o de buscar compromiso comunitario o trabajo para poder continuar recibiendo estos cubrimientos. Nosotros tenemos un grupo de amigos en la Universidad de Georgetown, y que están analizando delicadamente y a detalle el lenguaje de esta legislación, y la decisión y las decisiones de cómo implementar todo lo que se decida en este procedimiento, para poder saber qué es lo que específicamente las personas que están cubiertas en este momento tienen que hacer. Y hay una constante, que es que en cualquier situación que usted se encuentre como receptora de Medicaid, usted va a tener que hacer muchísimo más papeleo, muchísima más burocracia para continuar recibiendo estas ayudas. Entonces, a lo mínimo, esto es la situación que nosotros estamos presentando, y cómo obviamente todo va a influenciar la rapidez, la cantidad de dinero con el que usted pueda recibir. Entonces, el Departamento de Servicios Sociales
ha revisado el impacto general de esta nueva ley, de este nuevo presupuesto, y entonces nos va a decir específicamente cuántas personas, quiénes específicamente están a riesgo de perder este apoyo y cuánto van a perder en este apoyo y cuánto va a costar esta pérdida de apoyo en los cortes de Medicaid y en todos los cambios que se quieren hacer a el mercado de seguro de salud que cubre 250,000 personas en Wisconsin y cómo los requerimientos que están pidiendo de ahora en adelante lucen específicamente para cada uno de nosotros y cómo gran cantidad de estos individuos van a perder el cubrimiento del mercado de seguro de salud. Nosotros sabemos que hay a por lo menos 63,000 personas a muy alto riesgo de perder su cubrimiento de Medicaid y están aproximadamente, son las personas que no están cubriendo el requisito de por lo menos 80 horas mensuales de servicio o compromiso comunitario. Otros, esto no quiere decir que hay otros 63,000 personas adicionales que no están cumpliendo con otros requisitos de los planteados en esta nueva legislación que también pudieran estar a riesgo. ¿Por qué? Porque van a tomar, van a hacer, va a ser más difícil para ellos aplicar, va a haber muchísimo más papeleo, tienen riesgo de cometer muchos más errores en sus aplicaciones que obviamente los hace amenazar para perder su cubrimiento. Entonces, nosotros estamos teniendo un poquito de dificultad estimando específicamente es el número específico de individuos en Wisconsin que están a riesgo de perder su cubrimiento y vamos a saber que es muchísimo más alto que estos 63,000 más estos 80,000. Entonces, este es un proceso que necesitamos diseñar, necesitamos estar al tanto, necesitamos acomodar. Es una adaptación burocrática administrativa que obviamente para nosotros nos va a costar 74 millones de dólares para poder adaptar nuestros sistemas para que nuestros individuos continúen aplicando y continúen recibiendo estas ayudas. Entonces, nosotros sabemos que Wisconsin en este momento no está gastando 50 millones que tiene allí. Entonces, yo no sé qué ustedes, pero yo podría pensar en miles de cosas que yo podría hacer con 150 millones que no estamos gastando y que vamos a tener que gastar si esta ley, esta propuesta se convierte en ley. Entonces, vamos a enfocarnos en 63,000 personas que están a alto riesgo de perder el cubrimiento porque no están cumpliendo con el requisito de 80 horas mensuales de cumplimiento, compromiso comunitario y los vamos a dividir y los tenemos identificados por condados. Algunos de estos condados tienen mayor cantidad de población que otras y entonces tenemos un número tangible de personas que están a riesgo de perder su cubrimiento de Medicaid y están a través de todo el estado y obviamente muchísimos de ellos, no sabemos cuánto, no tienen ni idea que están a riesgo de sufrir cubrimiento porque no tienen los medios de las formas de informarse o no tienen las formas y los medios de obtener ayuda. Entonces nosotros tenemos que primero salir allí a tratar de identificar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestras personas que trabajamos en nuestras agencias, para estar pendientes y decirles, oye, tú puedes estar a riesgo de recibir su cubrimiento, esto es lo que nosotros necesitamos hacer, esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Cuáles son sus compromisos comunitarios en este momento? Usted está trabajando, usted está haciendo horas comunitarias. Usted puede tener acceso a alguna de las excepciones para este requisito, tratar de que ellos lo identifiquen y lo documenten y ayudarlos con todos estos papeleos. Hay muchísimos personas que reciben cuidado de Medicaid que están activamente enfermos y que ellos no pueden mantenerse al tanto ni pueden actuar en todos estos nuevos requerimientos.
Entonces, si usted usted puede ver que en el 1.2 millones que está en Medicaid en el estado de Wisconsin, cualquier cosa de estas, cualquier incumplimiento de estos requisitos, cualquier de estos problemas o falta de conocimiento de todas las burocracia o de todo lo que tiene que hacer, la puede poner a riesgo de perder este cumplimiento. Este es el piso, 1.2 millones de individuos, no es el techo. Entonces, nosotros en nuestro departamento tenemos un entendimiento muy claro de cómo este presupuesto federal va a impactar a Wisconsin. Y ustedes han notado que la primera cosa en este análisis es que va a haber muchísimo más papeleo que llenar, muchísimo más cinta roja, burocracia, cosas que hacer y que nos pueden poner a mayor riesgo paso a paso a perder nuestro cubrimiento. Entonces, obviamente nosotros estamos a riesgo de que todos estos individuos puedan aumentar las deudas que ya tienen por gastos de salud, puedan tener muchísimo menos cubrimiento de cuidados de salud y muchísimo menos cubrimiento de todas sus necesidades de salud que los pueden llevar a una situación en donde no pueden pagar las cuentas, no pueden pagar todos estos gastos o copagos o cuentas que tienen con respecto a pagos de salud y van a hacer que su situación financiera sería mucho más precaria. Además, obviamente, nosotros sabemos que nuestros sistemas rurales de salud ya están en muy precaria condición y que tienen una gran cantidad de personas que tienen poco seguro médico, están poco cubiertas por salud o no están cubiertas o no tienen ningún tipo de cubrimiento de salud, entonces hace que su situación sea precaria. Nosotros sabemos que los cambios en Medicaid y de los cambios del mercado de seguridad social que están siendo reflejados en la ley de reconciliación que estamos discutiendo en este momento va a afectar los subsidios de impuestos que estos individuos que tienen aseguranza a través del mercado de salud tienen en este momento. También sabemos que hemos identificado algunos cambios que puede cambiar los límites de cómo el Estado puede buscar o puede sacar dólares adicionales de los cofres federales. Nosotros vamos a hablar también y vamos a referirnos a cambios de impuestos aquí. Si usted está trabajando está leyendo la prensa local y está trabajando y está permanentemente al tanto en sus cuentas de medios de sociales, usted se sabe, usted tiene específicamente algún tipo de información en cada uno de los sitios en Wisconsin. Usted puede saber específicamente cuál es el perfil de estas personas a riesgo. Para muchos de nosotros, Medicaid es absolutamente personal, porque nosotros ya lo estamos recibiendo. Vivimos a diario subvencionados por esto. Entonces, nosotros sabemos nuestra conexión y hay programas en que yo sé que voy a perder y voy a perder protección de estos programas que me ayudan personalmente. Entonces, está toda esta información está empezando a localizarse, a lucir muy granular, específicamente por condado, específicamente por ciudad. Entonces, es muy difícil saber cuáles son los individuos, las caras de estos individuos que están siendo afectados específicamente. Algunos individuos han tenido algún tipo de fuerte. En el Capital Times vimos muchas personas tuvieron reacciones fuertes a los comentarios de Senator Hurst de hace unas semanas. Yo creo que lo más que tengamos reacciones personales y conectar los puntos en los periódicos locales, mejor. Cada cosa que se publica es una cosa más que se puede compartir, es una cosa más que podemos tener en el montón de cosas que se están agregando a la discusión sobre Medicaid. Este artículo
es sobre Katie Beckett y lo incluí no para culpar al departamento, sino para recordar que errores en trámites ocurren y que corten cobertura de la gente se ocurre ahora y varios de ustedes quizá podrían tener experiencias similares a lo que está en este artículo o que han recibido una carta que les hace temblar o les da confusión o hace que piensen que ya no pueden tener Medicaid. Entonces creo que es importante ponerle una cara a los errores, porque cuando errores suceden hay consecuencias reales. A veces ocurre ahora, pero cuando hay más y más personas que tienen que hacer más y más trámites, entonces el riesgo de que ocurran ese tipo de error, que tengan ese tipo de consecuencias, es mucho más alto. Y creo que es útil hacer esa conexión para los periodistas y para las personas en su vida. Decir, mira, el riesgo de un error, el riesgo de que yo pierda mi cobertura de Medicaid, quiere decir eso para mi familia. Y varias de esas cosas, aunque se resuelven, quizá no se resuelven de manera oportuna para evitar daño real. Entonces, yo creo que eso es un error de pensamiento, pensar que esos son problemas que se pueden arreglar fácilmente o rápidamente. Realmente menosprecian la cantidad de estrés y problemas que ocurren cuando uno pierde su cobertura de Medicaid, sobre todo para familias como las que nosotros conocemos. La próxima semana vamos a hacer un evento, vamos a llevar a cabo un evento en Dodgeville específico para el impacto de recortes de Medicaid para los cuidadores de salud. Hay muchas razones por las cuales estos recortes van a aumentar el trabajo de los cuidadores de salud. Entonces, vamos a entrar a fondo en eso y si pueden llegar a este evento, por favor, háganlo. Y ahora vamos a entrar a lo que ha estado haciendo el Congreso esta semana. Entonces, voy a empezar con unas encuestas. No es la única encuesta que se ha distribuido. Ha habido unos más desde la encuesta de YouGov, otro es la encuesta Quinnipiac, pero este de YouGov se compartió al público el martes y fue tomado antes de que, unos 4 días antes de que el proyecto de ley pasó la Casa de Representantes. Entonces, esto es un vistazo de un momento hace 3 semanas y en las últimas 3 semanas, pues muchas más personas han aprendido sobre lo que incluye el proyecto de ley. Entonces, si hoy mismo se hiciera la encuesta otra vez, los resultados probablemente no serían lo mismo si los que estamos aquí hemos estado trabajando las últimas 3 semanas para que la gente sepa más. Pero en general, este proyecto de ley no es popular. 43% de la gente en el país se oponen a este proyecto de ley y 20% no tienen una opinión. Cuando vemos el tema de Medicaid y SNAP, hay realmente muy pocas personas que quieren que se hagan recortes a estos programas y de hecho muchas personas apoyan dicen que se debería de aumentar el apoyo a estos programas. Mayorías significativas en Medicaid, 47% dicen que deben de recibir más dinero Medicaid y otros 30% que dicen que por lo menos debe de recibir el mismo financiamiento.
Esos son 77% de la gente no piensan que Medicaid no debe de ser recortado, porque si crees que debe ser lo mismo o más, entonces no estás en pro de recortes, pero este proyecto de ley de reconciliación tiene el recorte más grande, 863 mil millones de dólares recortes a este programa. Igual SNAP, pocas personas quieren que se corte SNAP. 70% de la gente piensa que debe de ser financiado y de nivel igual o más. Y es uno de los dos programas que se está recortando lo más para pagar por los recortes de impuestos que quiere pasar el gobierno. Entonces, es para que vean que hay realmente un desconecte muy grande entre lo que hace el proyecto de ley y lo que la gente sabe al respecto. Muchas personas no saben que el proyecto de ley va a aumentar el déficit, pero muchos piensan que no va a recortar los impuestos que ellos pagan. Eso también es interesante porque en teoría, si fueras a pasar un proyecto de ley que se promueve como algo que recorta impuestos, pensarías que mucha gente pensaría que sus impuestos van a ser más bajos, pero ese resultado nos dice que hay mucha gente que no confía que los recortes de impuestos en el proyecto de ley les va a beneficiar a ellos y eso es interesante. Entonces, el Congreso está consciente de las encuestas sobre este proyecto de ley y tienen tres opciones. Si tienes un proyecto de ley que no es popular, una opción es pasarlo rápido antes de que la gente sepa más sobre lo que hace. O podrías intentar convencerlos que el proyecto de ley no hace lo que hace o convencerles de que les debería de gustar lo que hace el proyecto de ley. Y hablamos la semana pasada que hay varios miembros que realmente sienten que necesitan decir cosas que no son ciertas a sus electores para desviar la oposición o para hacer parecer que el proyecto de ley hace otra cosa de lo que hace. Otra opción es de ir más lento y cambiar el proyecto de ley para quitar o cambiar las cosas que la gente no quiere. Y pensarías que eso harían nuestros representantes si sepan que a la gente no les gusta el proyecto de ley, que lo cambiarían para no enfadar a tantas personas. Bueno, ¿dónde estamos en el proceso de reconciliación? Mucho ha pasado en esta semana pasada. Estamos llegando poco a poco a la semana del 16 de junio. Hablamos bastante del parlamentaria, ah, la parlamentaria la semana pasada y su trabajo de revisar los, el proyecto de ley y que no, ella revisó el proyecto de ley y ella identificó algunas cosas que no se pueden poner como están en el proyecto de ley. Algunos comités han compartido declaraciones cortas sobre los cambios que les gustaría en el proyecto de ley y pensamos que esta noche probablemente el Comité de Finanzas del Senado, que son los que están encargados de Medicaid, eh, hablarían de los cambios a Medicaid y, y piensan y están diciendo que lo van a votar la próxima semana, que es otro ejemplo de dejar muy poco tiempo entre publicar sus ideas y votar sobre ello para que la gente no pueda responder rápido.
pensamos que la mayoría de las negociaciones sobre el proyecto de ley se van a hacer tras puertas cerradas y básicamente están buscando qué cambios tendrían que hacer para que 51 senadores voten sí. Y luego la siguiente semana, la semana del 23, todavía dicen que van a seguir con un voto del pleno del Senado. Y todavía están diciendo que el 4 de julio es cuando quieren pasar el proyecto de ley, votar sobre el proyecto de ley en el Senado. Entonces, algunos de los temas que están discutiendo como posibles modificaciones, acuérdense que el Senado está empezando con la versión que aprobaron en la Casa de Representantes y varios están diciendo que lo más diferente que sea la versión del Senado que la versión de la Casa de Representantes, lo mejor porque así lo tendrían que volver a votar en la casa. Pero parece que el Senado está haciendo cambios pequeños solamente porque saben que si hacen si su proyecto de ley es muy diferente al de la Casa de Representantes, va a ser más difícil que pase. Entonces, una cosa que ha dicho la parlamentaria del Senado, dice que hay algunos puntos que dice que se tienen que quitar algunas cosas porque hay algunas reglas de lo que puede y no puede estar en un proyecto de ley de reconciliación del presupuesto. Este tipo de proyecto de ley solo requiere una mayoría simple y no dos tercios. Entonces hay reglas sobre qué se puede incluir. Entonces, esto es su estrategia para requerir los menos votos posibles para que se apruebe. Entonces, por eso es muy importante que todo el lenguaje del proyecto de ley cumpla con todos los requisitos que dice la parlamentaria, porque entonces el proyecto de ley puede aprobar con menos votos para no requerir más votos. No es la única vez que la parlamentaria va a estar involucrada. Ella ya revisó el proyecto de ley y identificó esas que se tienen que quitar, pero todos los senadores pueden hacer el argumento de que creen que ciertos elementos se tienen que quitar del proyecto de ley. Y eso a veces sucede. Por ejemplo, demócratas podrían decir que este pedacito de lenguaje no cumple con las reglas. Señora parlamentaria, por favor, revísenlo. Y a veces ella está de acuerdo con lo que dice. Entonces, probablemente los demócratas van a hacer algo así de lo que creen que se debe de quitar. Lo importante aquí en esta tabla es que hay algunos puntos aquí que tienen también un precio. Porque acuérdense, la otra cosa, el otro punto sobre este presupuesto, este proyecto de ley de presupuesto, todo lo que están recortando en ingresos por recortes de impuestos, lo tienen que equilibrar con recortes en gastos. Entonces, están buscando un equilibrio. Es decir, que entonces si un cambio reduce el monto de recortes o aumenta el ingreso que entra al gobierno, entonces hay desbalance. Y algunas de esas provisiones es un costo muy alto. Entonces, por ejemplo, el primer punto, quitar el crédito de impuestos de retención de empleados, esos son 6.3 mil millones de dólares que ya no se van a cortar, que se tienen que cortar de otro lado. Y también hay programas de inteligencia y de misiles de defensa que aumenta 2.5 mil millones de costos. Entonces, si quitan eso, hay
hay ese costo, ese gasto menos en el rubro de gastos. Entonces tienen que equilibrar todo eso, tienen que ver todos los gastos y todos los recortes para que el Congreso vea si tienen que aumentar ingresos o tienen que aumentar recortes. Hay Había un una pedazo. parte en la regla de Burt que estábamos viendo y eso incluye, Y esto incluye la política o las regulaciones con respecto a cómo aumentar el auxilio de alimentación para los hogares y cómo podemos calificar a asistencia para calefacción y aire acondicionado. Y esto está enterrado en una provisión en el Departamento de Agricultura. Y esto es un pedazo de legislación de lo cual nosotros estamos vigilando muy de cerca porque nosotros creemos que es una cosa donde podemos eliminar este corte. La, la ley de rescisión pasó ayer en el Congreso, pero una importante pieza que tenemos que notar para nosotros es que el parlamentario del Senado identificó hay provisiones en la ley de reconciliación que están duplicados en la ley de recesión. Entonces, esto tiene que ver con respecto a cosas que se tenemos que quitar de auxilio a los extranjeros y otras provisiones que tienen que ser quitadas de la ley de rescisión para que no sean duplicadas en en la ley de reconciliación. Entonces sabemos que esta ley de recesión ya lo pasó en el Congreso, pasó anoche, y esta ley de recesión y qué es lo que está enfrentando ahorita en el Senado, no lo tenemos. Nosotros sabemos que hay mucha incomodidad en los senadores con respecto a cómo podemos, que están limitando todas las provisiones de dineros que son usados para los medios de comunicación públicos y otras cosas. El senador está considerando cuáles son los cambios que va a hacer. Y sobre todo, ya lo dijimos, el Senado está haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes aquí y allá, en vez de cambios drásticos. Y entonces, ¿por qué no empezamos por hablar de qué es lo que no están tocando, qué es lo que no están cambiando? Y cuando usted está hablando de los cambios que ellos están haciendo, entonces, ¿quiénes son las personas directamente beneficiadas por estos cambios? ¿Quiénes son los grupos de interés que están allí hablando con los senadores permanentemente, haciendo lobbying para que por favor no les quiten esto, no les quiten otro? Aumenten esto, disminuyan lo otro? Entonces, los estados, obviamente, cada estado de los Estados Unidos tiene muchísimo que decir en todo esto. Todos los estados tienen equipos de lobistas, equipos de personas que están allí permanentes, grupos de interés, grupos de compañías de seguros, cosas grupos de personas que están representadas como pagadores de impuestos. Entonces, estos grupos están muy interesados en cómo van las conversaciones con esto. Son grupos, obviamente, mucho más que individuos que van a estar afectados por los cambios drásticos que se hacen en esta cuenta. Entonces, los senadores siempre, antes de hacer estos cambios, están siempre pensando cuáles son los grupos de individuos que son los más impactados por estos cambios que el Senado pueda o no hacer. Quiero recordarles rápidamente que aquí están las cosas principales que pueden estar afectando a Wisconsin directamente en las provisiones de Medicaid. El primero sería, de nuevo, ya lo dijimos, es la prueba de trabajo que usted tiene que estar haciendo o una excepción que usted pueda tener, que son requerimientos para cualquier persona que esté recibiendo Medicaid de 18 a los 64 años.
Entonces, los nuevos aplicantes deben probar que están trabajando o que tienen algún tipo de excepción antes de que puedan entrar a Medicaid. Las personas que no puedan probar que no están trabajando o no puedan cumplir con esos requerimientos, están a riesgo de perder Medicaid. Esto también va a aumentar los límites de personas que no puedan tener o no puedan tener acceso a Medicaid por los límites de requerimiento de trabajo o por perder subsidios en el mercado de seguro de salud o Obamacare. En este momento, Medicaid chequea la elegibilidad de sus candidatos dos veces al año para adultos que están ya recibiendo Obamacare. Y obviamente disminuye el cubrimiento retroactivo de 3 meses solamente a un mes. Está actualmente congelando los recursos que sean usados para que el Estado pueda tener un macheo en la cantidad de dinero, haciendo que los estados sean muchísimo más difícil para ellos poder conseguir los dineros necesarios. ¿Qué es lo que está el Congreso de los Estados Unidos considerando en términos de ajustes a Medicare? Ellos están tratando o considerando el cambiar este impuesto del proveedor. Lo que el Congreso está diciendo es que nosotros vamos a congelar los ingresos que necesitan, entran por el impuesto al proveedor. Entonces va a poner un tope a este ingreso por este tipo de impuestos y que no puede ser mayor de cierta cantidad. Entonces, eh, el Senado puede estar dispuesto a ser un poquito más agresivo con respecto a estos cortes de impuestos y puede estar muchísimo más interesado en cómo encontrar muchísimo más ahorros cortando este ingreso por impuesto de proveedor y cuánto se puede subir en cada uno de los estados. Está en este momento en 3%, que es la mitad del 6%, y ellos, los senadores, muchos de ellos están de acuerdo que esto se puede hacer. En el Senado están haciendo algo muchísimo más significativo que en el Congreso con respecto a conseguir muchísimo más ahorro. Con respecto a lo propuesto en el Congreso, era muchísimo más con respecto a las líneas de consideración de recorte presupuestal o ahorro que el Senado está considerando. Entonces, específicamente nosotros sabemos que estos cortes pueden ser muchísimo más fuertes en la versión final que el Senado vaya a proponer. Esto puede tener un impacto serio y crear algunos huecos presupuestales para cada uno de los estados de la Unión por la disminución del ingreso por proveedor de impuestos que que el Senado está proponiendo. Nosotros podríamos hacer un ajuste potencial a los requerimientos de trabajo o de compromiso comunitario. Y nosotros queremos poner mucha atención a esto porque este ajuste puede tener que ver específicamente en cuándo va a tomar, cuándo va a ser efectivo. Las excepciones pueden darle a los estados un permiso de automáticamente hacerle una excepción de requerimiento de trabajo o compromiso comunitario a sus receptores de Medicaid y lo pueden, el Congreso quiere implementar esto mucho más temprano que lo que el Senado quisiera implementarlo. ¿Por qué? Porque el Congreso dice que esto puede ahorrar muchísimo dinero. Los senadores van a decir, si lo hacemos demasiado rápido, los estados no van a tener tiempo para implementarlo. Esto, en realidad, esto está cambiando la sustancia de esto, de qué quiere decir este requerimiento de trabajo. No estamos hablando de los individuos que ya están en el programa y para que sea más fácil para ellos el probar que tienen una excepción
y pueden continuar en el programa. Eso sí, aún si el Senado decide que van a implementar esto un poquito más tarde, digamos a mediados o más de 2026, no cambia la sustancia de lo que se está haciendo ni a quién va a afectar. Entonces, el momento en el tiempo en cuando los senadores consideren implementar esto, para nosotros sabemos que no va a cambiar la problemática que las personas ordinariamente elegidas a este programa puedan enfrentar de acuerdo a esta política. Ahora vamos a movernos a nuestro programa SNAP, que es el beneficio de estampillas de alimentación. Esto tiene que ver con respecto a que el Comité de Agricultura ya difundió algunos del texto de los cambios y en lo que nos indican qué es lo que ellos están pensando y cómo van a querer cambiar las provisiones. Y nosotros sabemos que los parlamentarios, el comité parlamentario está directamente considerando esto. Nosotros en este programa de estampillas de comida estamos vigilantes de 6 elementos. Hay un componente específicamente, el principal, que está allí para debate en el Senado, y si el Senado va a usarlo o no, es la cosa más importante o la cosa más grande que puede impactar, es quién va a estar sujeto entre los beneficiarios de este programa de nuevo a probar excepciones de trabajo o envolvimiento comunitario, y cómo es que el Estado puede machar los beneficios. Entonces, si en el Congreso y en su provisión, todos los estados, si usted paga nada, usted paga nada, y usted puede obtener sus dólares de SNAP que son dados por el gobierno federal sin ningún tipo de multa. Pero ellos lo que quieren decir es que quieren cubrir 5%. Estos 5% puede que no sea mucho del total que usted reciba, pero esto puede ser billones a nivel nacional. Por ejemplo, para ustedes que tienen beneficios, ratas de error que son muy altas, ustedes pueden tener que pagar mucho más y llegar a tener que pagar 25% si sus ratas o márgenes de error son muy altos. Si el Senado dice, ok, nosotros vamos a exigir que los estados paguen 25% o machen 25%, puede que sea, o decir, no, ahorita los estados tienen que pagar 15%. Entonces esto se convierte en que ustedes como individuos no tengan que pagar nada o tengan que pagar menos del 6%, de nuevo, de acuerdo a la rata de error. Pero si rata de error es muy alta, ustedes van a tener que pagar mucho más porcentaje de todo esto. Entonces, todos estos ajustes van a reducir los cortes de 300 billones estimados a 211 millones. Wisconsin ha históricamente tenido una rata o rato de error bajo, esta ley lo que quiere es remover cualquier tipo de tolerancia a los errores en porcentaje, y esto puede impactar muchísimo el crecimiento de esta rata de error. Wisconsin puede acabar en una posición en que no vaya a tener que pagar este macheo. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el Estado tiene que pagar muchísimo más para administrar el programa, y va a tener que hacer muchísimo más trabajo para tener lo que hacer. Entonces va a haber un costo de todas maneras para el Estado que está implementando en el manejo burocrático del programa, así la ley acabe no cambiando esto. Nosotros sabemos que el SNAP ellos quieren que ahorrar aproximadamente 80 billones de dólares en este programa nacionalmente. Entonces, si ellos no obtienen este 80 billones de ahorro en el programa de estampillas de comida, van a buscarlo en otra parte. Entonces, lo más seguro es que lo busquen en el mercado del seguro de salud Obamacare. Entonces, en este momento la ley no incluye ninguna excepción de los subsidios del marketplace
para poder mantener los premiums que paga cada uno de los usuarios mensuales por su aseguranza. Entonces, eso quiere decir que resulta que van los premiums que uno paga, su cuota mensual de aseguranza va a ser muchísimo mayor, lo que va a hacer que muchísimos más individuos tengan que dejar de pagar su aseguranza porque no pueden pagarla. Entonces, nosotros sabemos que la sabiduría convencional general es que estos cambios que van a hacer a todo esto en el marketplace, el mercado de seguro de salud, van a ser muy pequeños. Las provisiones van a ser pequeñas. ¿Cuáles son los cambios que van a ser más impactantes para el individuo ordinario, el individuo? Y entonces creemos que no va a haber mayor cambio en este momento en los cambios del mercado de la aseguranza de salud o marketplace. Algunos piensan que tiene que agregar cambios de Medicare en el lado del Senado. Eso es un área donde no hemos hecho cambios y quizá hay algo que podemos hacer ahí. La Casa de Representantes no tiene posiciones claras sobre Medicare, provisiones sobre Medicare, pero si hay suficiente desequilibrio y faltan recortes, causaría un recorte automático en Medicare por lo mismo de estar en desequilibrio. El Senado dice, bueno, quizá podemos agregar algunas cosas a Medicare para ah, para trabajar en contra del fraude, abuso y despilfarro. Y eso es una frase que es quizá no un pretexto, bueno, pues casi un pretexto para hacer cambios al programa. Es una justificación que si los cambios se están haciendo con la intención de combatir fraude, despilfarro y abuso, entonces está bien, pero no se sabe qué tipo de cambios podrían estar considerando. Hubo interés en quizá hacer algunas reformas en planes de Medicaid Advantage, pero en pocos días pasamos de hacer reformas en Medicare Advantage, donde sí hay un problema ya conocido, que proveedores de servicios de salud cobran de más para que les reembolsen más. Eso es un asunto que ya se sabe y hay senadores que dijeron que tenemos un proyecto de ley que habla sobre eso, podemos agregarlo a este proyecto de ley, pero parece que quitaron esto porque básicamente porque las compañías de seguro no, disculpe, los, las compañías de seguro no les gustó esa idea. Entonces, no se ha determinado aún si el Senado va a agregar provisiones específicas sobre Medicare y vamos a esperar a ver cómo es el lenguaje. Sí, el proyecto de ley general aumenta el déficit o incluso si lo deja igual, aún así existe el peligro de recortes automáticos a Medicaid. También hay diálogos hay varias cosas que reducen el ingreso por recortes de impuestos, entonces se ha hablado sobre si debería de cambiar eso o no. Algunos de los principales que están en el proyecto de ley de la Casa de Representantes son estos. Había plática en el Senado de quitar la provisión de no impuestos a propinas y a sobretiempo, pero y, y estos pero esos se van a quedar ahí. También hay ciertos impuestos de empresas que iban
a quitar y eso también aumentaría el costo del proyecto de ley. Entonces, si deciden que no van a, eso era un recorte de impuestos temporal para empresas y que lo quieren hacer permanente. Y si se hace así, eso reduce el monto de ingresos aún más. Los impuestos locales y estatales también está el asunto de que si pueden deducir eso de sus impuestos o no. Y también en el Senado quieren agregar todavía más impuestos. El Comité de Finanzas del Senado tiene jurisdicción sobre impuestos y deducciones. Y eso es importante para ver si este proyecto de ley va a aumentar el gasto deficitario más de lo que ya se hace. Y obviamente si mantiene todas las provisiones de impuestos de la Casa de Representantes y los que son temporales los haces permanentes y agregas todavía más provisiones, eso aumenta el gasto la reducción en ingresos, entonces hay que recortar gastos para eso. Entonces, generalmente lo que el Senado está discutiendo realmente no cambia lo que los recortes de Medicaid quiere decir para individuos. Todavía estamos viendo que la mayoría de ahorros federales vienen de recortes en Medicaid y SNAP y hace más difícil que la gente entre o se mantenga en Medicaid o SNAP. No están tratando los asuntos que afectan a la gente común lo más. No van a dejar de aumentar la papelería, los trámites burocráticos y eso puede hacer que la gente pierda su apoyo en servicios de salud o de alimentos y no lo hacen más fácil para que los estados implementen los nuevos requisitos de comprobar que eres exento o que trabajen. Esta semana ha habido varios artículos publicados que exploran más y más qué resultado van a tener esas provisiones de ley y hay varios cambios a los planes de ACA, Marketplace, y que realmente resultan en recortes. Y hay suficientes cambios que si piensas en los cambios en el proyecto de ley y luego la gente que ya no va a tener subsidios, eso realmente va a tener un impacto grande sobre el ACA Marketplace, ese seguro de Obamacare. KF Health News publicó un artículo de 4 maneras en que el mega proyecto de ley debilita los planes de ACA, que hay más dificultades para entrar, hay retrasos para cobertura cuando cambios grandes ocurren como un bebé o casamiento o divorcio. Hay menos tiempo para firmar y hay más costos, más premios, costos que uno tiene que pagar que no están cubiertos por el seguro. También hay algunos estudios interesantes sobre el valor de Medicaid, que el título es Salvado por Medicaid, que la gente tiene acceso a Medicaid, es menos probable que se mueran. Es un título mm, muy dramático, pero realmente es importante decir que Medicaid ayuda a que la gente sobreviva y esto lo sabemos los que estamos aquí. Nosotros sabemos que Medicaid es de importancia crítica para la sobrevivencia de las personas y también para que puedan florecer. Y aquí hay un estudio
que le pone números y lo investiga bien. Hay una parte significativa de la gente que realmente su vida se salva por esa cobertura de salud. Disculpen. Ha habido varios estudios que han intentado predecir cuántos muertos prevenibles van a ocurrir si la gente pierde su cobertura médica. Entonces, ahora que tenemos la oficina presupuestal del Congreso ha dicho que 16 millones de personas no van a tener seguro cuando sí se hacen todos esos cambios. ¿Y eso qué traduce? ¿En cuántos muertos traduce? Y hay una estimación conservador que probablemente de 100 a 140,000 muertes prevenibles en la siguiente década, solo por no tener cobertura de seguro de salud. Y también ha habido varios análisis de alto nivel sobre qué querrá decir este proyecto de ley para los diferentes estados. Wisconsin no ha aumentado Medicaid a gente que gana de 100 a 130% del nivel de pobreza federal. Esos son los estados que están en verde en este mapa, son los que no han aumentado su cobertura de Medicaid. Hay varias provisiones en el proyecto de ley que, que se dirigen en contra de la gente que están en estados que sí aumentaron su cobertura. Nosotros estamos en verde porque tenemos menos que perder porque no hicimos la ampliación de cobertura, pero eso no quiere decir que los cambios en la Casa de Representantes no nos impactan, solo que nos impactan un poco menos. Si vemos con este modelo que no predice todos los cambios que se tienen que hacer a nivel estatal, pero esta estimación muy conservador, nosotros perdemos como 6% de lo que nos da, de lo que recibimos de nivel federal. Y esto es de 4 a 6 mil millones de dólares que menos que entran al Estado por Medicaid en los próximos 10 años. Y esto es una proporción significativa de lo que gastamos en Wisconsin para Medicaid. Otro estudio hace una estimación de cuánto va a subir la tasa de personas no aseguradas. Wisconsin tiene ahorita un nivel más o menos bajo de gente sin seguro, pero están proyectando 96,000 personas van a perder su seguro solo con este proyecto de ley. Y el análisis de nuestro propio estado dice que es más si también cuentan los subsidios que terminamos de recibir en Wisconsin. Si sumamos todo lo que se pierde de dinero, se pierde 250,000 personas perderían seguro. Kaiser también ha estado llevando a cabo algunas encuestas, sus propias encuestas propias, y hay varias personas que están muy preocupadas de qué va a significar para ellos los recortes de Medicaid. Están preocupados de que más gente van a estar sin seguro. Mucha gente está preocupado que los hospitales y las casas de retiro y otras áreas de seguro, de servicio de salud en su comunidad van a estar afectados y 90% de las personas que están en Medicaid están preocupados que, que los cambios van a afectar de manera negativa su cuidado y el acceso al cuidado de su familia. La mayoría, la mitad de las personas dice que de por sí
tienen dificultad en pagar los gastos de comida y transporte para su familia. Entonces, las personas que usan estos programas sí entienden qué querrá decir esos recortes para ellos y ninguno de ellos son resultados positivos. También hay personas de Arkansas y Georgia, que son los únicos dos estados que han intentado implementar requisitos de trabajo, hablando de su experiencia, diciendo, oigan, nosotros perdimos cobertura para 18,000 personas en 5 meses cuando Arkansas intentó implementar los requisitos de comprobar trabajo. Y eso es una experiencia que muestra lo que podría suceder en cada estado. Entonces, muchas personas con discapacidades perdieron su cubrimiento. Hay una muy buena pieza de opinión, si usted quiere revisarla. eh, Fue escrita por un abogado a nombre de sus clientes, de personas que perdieron su cubrimiento. Entonces, en realidad una, no hay un tipo de forma que usted pueda encontrar en que desde cuando el gobierno empieza a tratar de impactar Medicaid y Medicare, pueda se refleje en un beneficio para la población. Otra cosa que nosotros pudimos determinar con el director de la Oficina de Manejo de Presupuesto, dice que de cada uno de los $5 o $6 que paga Medicaid, uno de cada seis, $1 de cada 5 o 6 es falso o es un pago que no es correcto. Este comentario se dice que se dijo y nosotros lo pudimos determinar y se pudo determinar y probar que no es verdad. Este comentario de fraude o de inapropiados pagos de $1 en cada 5 o 6 es completamente falso. Entonces, otros individuos, por ejemplo, nuestro senador Johnson de Wisconsin, él hizo una reunión y un seminario, y obviamente él dijo, lo que y se hizo en esta reunión fue que este senador y su personal escogieron las preguntas que la audiencia podía hacer. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas fue: ¿usted nos puede dar algún ejemplo de fraude, de desperdicio y abuso? Y él dio un ejemplo que fue inmediatamente chequeado, que no era de Wisconsin. Es de un respecto de una persona que estaba en una lista de espera para recibir un beneficio de discapacidad, una persona residente en New Jersey y beneficiaria del estado de New Jersey. Entonces, era completamente falso. Esto es una estrategia, específicamente para tratar de perfilar a la persona que recibe Medicare o Medicaid como una persona que tiene tendencia siempre a buscar cómo puede sacar más dinero o puede hacerlo de forma fraudulenta. Y esto es absolutamente un falso argumento. Y francamente, muchos estados sabemos que tienen personas en sus listas de espera porque las personas están esperando beneficios comunitarios o beneficios basados en la comunidad o auxilios que son muchísimo más costosos y que son muchísimo más sofisticados, y por eso están en estas listas de espera, porque ellos no pueden controlar, el gobierno federal no puede controlar la cantidad de gente que entra a estas listas. Es importante que ustedes, que diferentes que nosotros entendemos que todo el mundo, 100% de las personas que están recibiendo Medicare, probablemente no deben recibir Medicare, no lo podemos garantizar, pero nosotros sabemos que en realidad
es muy poco el porcentaje de personas que están recibiendo estos auxilios que de verdad no deberían recibir. Nosotros sabemos que la gran cantidad de dinero que es invertido está invertido de forma verdadera, de forma necesaria en individuos con discapacidades y que el cubrir a estos individuos, nosotros sabemos históricamente que es muchísimo más económico el cubrimiento que se da a estos individuos que los gastos que los gobiernos estatales o federales tendrían que incurrir si estos individuos con discapacidad no estuvieran cubiertos. Nosotros sabemos que los programas de IRIS, nuestros programas de CLTS, son programas que de verdad acaban ahorrando a los gobiernos estatales y federales. Por eso nosotros sabemos que todo lo que se diga, estas banderas rojas que se permanentemente, estas alarmas que se están diciendo con respecto a fraude, gasto y desperdicio en estos programas son completamente falsos. Nosotros sabemos y lo hemos sabido históricamente es que nosotros estamos gastando dineros específicamente en Medicaid, en servicios opcionales, hasta el 86% de los dineros en personas de verdad que lo necesitan, personas con adultos con discapacidad o adultos con algún tipo de problema de salud serio. Nosotros también se ofreció durante esta reunión un segundo ejemplo de fraude y esto estaba específicamente hablando con poca claridad de los pagos de impuestos en los proveedores o los pagos de impuestos estatales y ni lo uno ni lo otro. Nosotros le recordamos a todos los individuos que es importante entender esto, que es importante asistir a esas reuniones, es importante participar y hacer preguntas, es importante escuchar cómo se contestan estas preguntas, porque muy seguramente y muy frecuentemente nosotros sabemos que la forma en que se contestan estas preguntas son falsas. Para nosotros estamos en cosas que nosotros vamos a entrar a la parte de la presentación donde vamos a hablar de puntos importantes con respecto a la administración presidencial. Nosotros también vamos a cubrir aquí algunas reglas de la administración de este presidente que están entrando a la superficie y que están teniendo impacto y están en ese momento en su periodo o muy cerca de entrar a lo que tiene que ver con el comentario público mandatorio o obligatorio. Entonces, las personas que obtienen estos servicios, estos dineros del gobierno, estos programas federales, están quejándose de los requerimientos de empleo o de compromiso comunitario. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el Departamento Federal de Energía, ellos están eliminando los procesos de audiencia pública para ciertas modificaciones que están haciendo con respecto a auxilios en energía. Esto es algo que nosotros tenemos que estar muy vigilantes porque nosotros sabemos que esto es una agencia, la Agencia Federal de Energía, que está haciendo esto y nosotros sabemos que hay muchísimas agencias federales que están tratando de ver cómo se saltan estas audiencias públicas mandatorias de cada una de las modificaciones que van a hacer. ¿Y por qué? Es importante estar muy atentos de esto porque eso remueve los estándares de acceso a todo esto. Hay algo que usted puede hacer específicamente con respecto a esto y usted tiene que, esto es un paso de acción y usted tiene que usted tiene que saber que muchas de estas agencias están tratando de recurrir a ASAs o loopholes para saltarse estos procedimientos públicos mandatorios, obligatorios de audiencia y contestar al público. Entonces, usted puede hacer, esto es un paso de acción
Es importante comentar, es importante que su opinión sea escuchada, es importante que asistamos a estas audiencias públicas, que pongamos nuestros comentarios durante el plazo de comentario público, específicamente nosotros y nuestras agencias que estamos cubriendo a personas con discapacidad, antes de que estas tablas finales de presupuesto sean liberadas. Nosotros tenemos una copia del Departamento de Salud Pública y de Servicios Humanos del Departamento de Estados Unidos. Ellos ya han publicado algunas tablas presupuestales y nosotros vimos algunas buenas noticias en ellos con respecto a programas para personas con discapacidad y personas ancianas o de la tercera edad, que hay programas que han tenido algunos cortes significativos o algunos cortes pequeños. Nosotros sabemos que los consejos del DD han financiado 80 millones y que es abajo de 81 millones o 1 millón menos solamente. Entonces nosotros creemos que puede haber una buena sostenibilidad en estos programas y nosotros sabemos que hay muchos programas donde hay apropiación, líneas de apropiación individual están siendo eliminados, por ejemplo, en los programas de acceso para votar en las personas con discapacidad o a las personas que han perdido una extremidad o al programa de acceso de votación a personas con parálisis y tenemos muchas subvenciones de individuos con problemas de discapacidad por parálisis y nosotros tenemos que mantener un ojo vigilante en cuáles de estos programas van a ser o están siendo eliminados. Entonces, esto no nos da una garantía de proceso, de una línea de aprobación de estos programas. Esto quiere decir que si van a ser eliminados de cierta línea de financiación, puedan entrar a ser candidatos para otra línea de financiación o de subvención. Entonces, nosotros sabemos que el estado de Wisconsin, en sus sitios de vivienda independiente para personas de la tercera edad, están siendo muy proactivos en cómo pueden crear líneas de financiamiento si pierden algún tipo de financiación. Esto no es lo mismo que obtener una financiación garantizada, pero no es lo mismo que decir que su financiación va a ser completamente eliminada. Es algo que no hemos podido entender, que está ahí en la mitad. En la oficina de manejo del presupuesto y su director, que está aquí en la foto, está permanentemente liberando propuestas de usar, por ejemplo, eliminación o otras tácticas con respecto a estos bolsillos de recesión de varias áreas del presupuesto y de la codificación de las cuotas. El Congreso dice que no puede en ese momento ordenar que estos cortes sean hechos, pero algunos miembros del Congreso, específicamente dos de ellos, dicen que es importante que nosotros mantengamos un ojo vigilante en los movimientos de esta oficina de manejo del presupuesto de su director, porque él es muy estratégico y es muy inteligente con respecto al corte de cosas pequeñas y detalles en los cuales el público no está enfocado. Entonces, recuerde, todos los cambios en esta gigante ley tiene que ver con respecto a solucionar un problema político. Que cada persona, que necesitamos que obtengamos 51 votos en el Senado y que necesitamos 218 votos en el Congreso para que todas estas provisiones o leyes pasen. 45% no sabe, por ejemplo, que esta ley tiene proposición a cortes de Medicaid y a cortes de gasto en el mercado de aseguranza de salud o Obamacare. Entonces, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? ¿Qué son los que las personas que votamos debemos saber con respecto a esto?
Esto quiere decir que 45% del público de los Estados Unidos no sabe cuáles son los cortes que están embebidos en estas leyes. Esto nos da muchísimas personas con las cuales trabajar en las próximas 2 semanas para que estas personas entiendan y puedan entender cuál es la ayuda que nosotros necesitamos, nuestros vecinos, nuestros miembros de la comunidad, nuestros miembros de la familia, nuestros ancianos en nuestra familia, para que se concienticen de los impactos personales que cada uno de nosotros tenemos. Cualquier cosa que usted esté haciendo es valiosa, sea persistente. Todo lo que usted haga tiene importancia. Cualquier tipo de llamada, cualquier tipo de correo electrónico que usted escriba, cualquier tipo de cosa que usted ponga en sus redes sociales, todo esto se adiciona, sea personal, traiga sus experiencias personales, sus relaciones personales, su experiencia personal, que esto es lo más creíble que usted tiene, y sea público, haga que las personas lo escuchen, lo oigan, que su voz sea en este momento. Tenemos que ser muy persistentes. Es muy importante que sea personal. Sus relaciones y experiencias personales hacen que usted sea creíble para que cuando piensas en recortes de Medicaid, piensen en mí. A mí no me pueden proteger de esos recortes si se recortan. Esas son las cosas que usted quiere que tengan en mente para que piensan, esos recortes sí afectan a alguien que yo conozco y que a mí me importa. También sean públicos, porque la más gente que escuche y vea lo que quieren decir los recortes de Medicaid, lo mejor. Los legisladores necesitan entender cuántas personas están viendo, aunque no están haciendo todos los cambios que nosotros quisiéramos. Ustedes han hecho que Medicaid sea un tema muy importante que la gente está prestando atención. Nunca, ni por un momento piensen que esto está acabado. No está acabado hasta que se termine. Incluso hace 3 semanas, la Casa de Representantes hizo cambios grandes, significativos al proyecto de ley en unas horas. Muchas veces, si se hace un cambio, no es por la presión política y por la voluntad política. Entonces, todo lo que usted está haciendo ayuda para que vean que los recortes en Medicaid no es el camino a seguir. Disculpen. Creo que sí es tiempo a llamar por preguntas para decir, oigan, sí están haciendo algunos cambios a Medicaid, pero no están haciendo los cambios que importan a sus electores. Es importante que los legisladores sepan que ustedes están mirando y que ellos no están haciendo las cosas más fácil para las cosas que de por sí tienen la situación más difícil. Y también senadores demócratas necesitan ser públicos, eh, hablar públicamente lo más posible a más gente posible, lo más seguido posible sobre los recortes de Medicaid. Es tiempo de pedirles que hagan más porque estamos en un espacio donde en las próximas semanas, esto es el tiempo que podemos hacer influencia, hacer ver nuestra influencia sobre en el Senado. Aquí son unas cosas específicas que ustedes pueden pedir que los senadores quiten. Si están viendo qué provisiones quieren que remuevan para que hace las cosas difíciles para gente ordinaria. Quiten requisitos de exención de trabajo y no los aumenten en SNAP. Quiten chequeos aumentados a Medicaid para adultos sin niños. Quiten los cambios al Obamacare, al ACA Marketplace, que hacen más difícil que nosotros entremos a esos programas. Y ver qué se puede quitar, que haga la diferencia más grande.
a quién se está beneficiando con el proyecto de ley? ¿Eres tú? Porque quizá no seas. Si los electores están diciendo que no les gusta varias partes de ese proyecto de ley, ¿por qué? ¿Por qué los cambios que estamos pidiendo no lo están considerando? Esa es la pregunta que hacer a sus senadores. También no se les vaya a olvidar los representantes, los de la Casa de Representantes, porque lo que apruebe el Senado, la Casa de Representantes tiene que volver a votar y ellos pueden volver a hacer cambios que impactan a la gente ordinaria. Quizá aún si votaron sí antes, pueden votar no ahora. Acuérdense que varios representantes la semana pasada dijeron, yo no sabía que tal cosa estaba en el proyecto de ley. Yo no hubiera votado sí, si hubiera sabido. Y bueno, ahora saben y pueden volver a votar. Pueden juntarse para hacer cambios, pueden votar en contra. Y si llegamos a una situación donde las versiones de la Casa y el Senado sean muy diferentes, puede ir a un comité, a otro comité. Hay tiempo para hacer cambios significativos a lo que está en este proyecto de ley. Entonces, para concluir, eso es lo que sabemos. Sabemos que este proyecto de ley no garantiza que la gente con discapacidades no va a perder Medicaid o sus beneficios, que no tiene estrategias específicas para combatir fraude, despilfarro o abuso. Sabemos que este proyecto no protege Medicaid para el futuro, que mucha gente no van a tener cobertura de salud, que cuando la gente pierde su cuidado médico, los costos suben para la gente asegurada y muchos de esos cambios no fueron debatados de manera significativa. Los electores están mostrando los impactos, indicando cuáles son los impactos y pidiendo cambios. Y sus representantes tienen que contestar, tienen que responder. Ustedes han sido muy persistentes en algunos de esos asuntos. Tenemos que seguir siendo persistentes hasta el final. Y ahí voy a parar. Bueno, creo que yo también tengo la garganta como también. Hay dos preguntas. Uno es si podría hablar más sobre el impuesto al proveedor y eso cómo impacta la situación. Sí, la razón que no he hablado de eso es porque no es un cambio que impacta mucho Wisconsin y tampoco impacta a individuos. Lo que hace el impuesto a proveedores, todos los estados, salvo Alaska, utilizan ese mecanismo para agarrar más fondos de Medicaid para usar en su estado. Lo que hacen, cobran impuesto a hospitales, centros de rehabilitación y casas de asilos en Wisconsin, y el dinero de esos impuestos lo ocupan como parte de lo que tienen que dar a nivel estatal. Entonces, Medicaid es un programa que el Estado tiene que aportar 40% del costo y el gobierno federal pone 60%. Entonces, este ingreso que reciben por el impuesto a esos proveedores es parte del 40% que el Estado tiene que dar para su parte de lo que tiene que pagar en Medicaid. Y la idea es que cuando cobras más impuestos a estos grupos, y más de lo que tú tienes que dar sale de ahí y del nivel federal también llega más dinero. Entonces esos proveedores también, cuando estos proveedores cuando dan servicios, también van a ser reembolsados más alto. Porque como están pagando más impuestos, el Estado también aumenta la tasa de pago a estas empresas. Entonces, lo recuperan ese dinero. Y otra pregunta sobre
504, que si ADA cubre discapacidades, pero en esta provisión está hablando de edificios que tienen financiamiento federal. Sí, como yo lo diría, es que es un patrón de qué puede hacer el gobierno federal para que las cosas sean menos accesibles en lugar de más accesibles. Básicamente eso. Creo que todas las demás preguntas las contestamos en el chat y estás terminando justo a tiempo. Vamos a mandar el enlace esta tarde. Veo hay una pregunta en el chat. Miren, no podemos contestar preguntas en vivo. Es decir, si tienen preguntas, lo tienen que poner en el cuya. Y vamos a mandar el enlace hoy mismo. Y Beth está recordando que por favor hagan la encuesta que va a salir cuando terminemos este evento.